Muy buenas tardes con todos. Con mucha alegría vamos a retomar nuestros coloquios bíblicos. Vamos a seguir avanzando en comprender la palabra de Dios. Hoy día vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, algunas cosas fundamentales, básicas para poderlo entender bien. Vamos pues a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, queremos consagrar a ti estos minutos para que tú nos acompañes, nos bendigas, nos ilumines, bendigas nuestras familias y nuestros hogares en este tiempo tan difícil. Protégenos de todo mal, protege a todos aquellos que en estos momentos están padeciendo en el cuerpo o en el alma. Y ayúdanos a todos a acercarnos más a tu corazón a través de estos cursos, de estos coloquios que estamos promoviendo. Todo esto te lo pedimos a través de tu Madre Santísima, la Virgen María. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar esta reunión, donde vamos a hacer primero una pequeña introducción histórica, porque para comprender bien los evangelios hay que estudiar el momento, la época, el contexto en el que los evangelios, lo que sucede en los evangelios se dieron. Y por eso vamos a comenzar haciendo, repito, una pequeña introducción histórica, recordando lo que ya en las reuniones anteriores habíamos dicho, cómo es que el pueblo de Israel fue sucesivamente invadido por diferentes potencias, imperios, y cómo esto fue configurando el mundo cultural que luego va a recibir la llegada de Jesucristo. Para no irnos tan atrás, vamos a irnos 580 años antes de Cristo, en el que el pueblo judío es invadido por el imperio babilonio. ¿Recuerdan ustedes que conversábamos de eso? Que a raíz de que después del reinado del rey Salomón, los reinos se dividen, se debilitan, se pelean entre ellos, el reino del norte y el reino del sur se comienzan a pelear, de tal manera que tanto en Judea como en Israel ocurren levantamientos, rebeliones internas que permiten que las potencias extranjeras puedan dominarlos, invadirlos. Así sucedió. Una potencia extranjera muy grande, el llamado el Imperio Babilonio, invadió todo el territorio de Jerusalén, de Israel, y deportó como esclavos a los judíos a Babilonia. Ahí estuvieron por más o menos 50 años que duró esta dominación, hasta que otro imperio más grande y más poderoso, llamado el Imperio Persa, invadió a los babilonios y les quitó el territorio que antes era de ellos, de tal manera que ahora todo el mundo conocido de esa época le pertenecía a los persas. El rey Ciro, el Grande, permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Esta etapa de la historia de la salvación, que está narrada en los libros de Esdras y Nehemías, como veíamos en la reunión anterior, nos va a narrar cómo el pueblo judío regresa del exilio, reconstruye el templo y vuelve a forjar su cultura y refuerza su fe en Dios. Hay grandes salmos y textos del Antiguo Testamento que narran cómo, con mucha alegría, cómo Dios ha devuelto la alegría a su pueblo, devolviéndole sobre todo el lugar donde pueden darle culto a Dios, el templo de Yahvé. Esto pasó hasta que a los persas, otro imperio más grande, porque así era, la historia universal ha sido así, esto no está tanto en la Biblia, sino que estamos tomando datos de la historia universal. El imperio más grande de esa época llegó a ser el imperio griego. El imperio griego se apoderó de toda esa zona, de todo ese territorio, y ahora Israel era parte de otro imperio, de otra cultura, convivía con otras ideas, y esto afectó mucho la identidad cultural del pueblo judío. Hemos dicho que cuando los griegos dominan la tierra de Israel,
lo que intentan hacer es obligar a los judíos, entre otras cosas como impuestos, ceder tierras, dar parte de las cosechas, pero lo que no aceptaron los judíos era que intentaran obligarlos a adorar la estatua de Zeus, que es el dios griego. Del panteón de dioses griegos, Zeus es el más importante y había que adorarlo. Los judíos se negaron y organizaron una resistencia a ese intento de la autoridad de que adoren otros dioses. Porque los griegos que estaban a cargo de ese territorio de Israel les habían dicho que el que no adore a Zeus era reo de muerte. ¿Y qué significaba adorar? Prender un poco de incienso, estas piedritas que se queman y salen humo, y echar incienso ante la estatua, nada más. Y ellos incluso en algún caso le dijeron, mira, prende el humo ese, échale a la estatua y ya, ¿qué importa? Tú en tu interior no crees en eso, así que salva tu vida. Y ellos decían no, porque no solamente hay que ser, sino también parecer. Y a muchos judíos comenzaron a matar por negarse a echar un poco de incienso a la estatua de Zeus. Y por eso el pueblo judío se organizó en una resistencia que implicaba pelear contra los griegos, una resistencia que implicaba enfrentarse en desigualdad de condiciones con un ejército mucho más fuerte y más organizado para evitar que los obliguen a adorar a Zeus. ¿Cómo se llamó el grupo que lideró esta rebelión? Lo dijimos la reunión anterior, los macabeos, una familia de un papá y 7 hermanos que no se llamaban así los llamaron, porque en hebreo macabeo significa el que golpea como un martillo, macabeo significa eso. ¿Y por qué les pusieron este nombre? Porque la estrategia que utilizaron para enfrentarse al ejército griego, ya que no podían ellos ponerse en igualdad de condiciones, frente a frente, porque no había forma de que ganaran si lo hacían así, la estrategia que los macabeos desarrollaron fue la de atacar por sorpresa y desaparecer. Aparecer, golpear y desaparecer. De tal manera que no sabías dónde estaban, no sabías quiénes eran, no sabías de dónde podían aparecer y de pronto aparecían, atacaban y desaparecían. Por eso se les puso el nombre macabeos, los martillos, los que golpean como martillo. Lo cierto es que los macabeos tuvieron éxito, tuvieron bastante éxito y lograron que los griegos declararan una libertad religiosa en la zona de Israel. En las otras zonas no, pero en esa zona les dijeron, ok, ya no adoren a Zeus, sigan con su Dios. Lograron su cometido. Los macabeos pues tuvieron éxito. Pero ¿qué vino inmediatamente después del éxito? Los problemas internos otra vez. Así como cuando Salomón pacificó las tribus de Israel contra los enemigos vecinos y ya con paz interior lo que hubo fue pleitos internos, así también cuando los macabeos lograron que los griegos respetaran su religión y no los molestaran internamente, entre ellos comenzaron otra vez los problemas. Porque ahora era, ¿y quién de los 7 hermanos va a ser el líder del pueblo? Y comenzaron a pelearse entre ellos. Y se generaron bandos, peleas, como una especie de guerra civil interna que debilitó mucho a el pueblo judío. Esto determinó que cuando el imperio griego se fue debilitando, otro imperio más grande todavía y más amplio en territorio se apoderara de esa zona, el imperio romano. El imperio romano, que venía desde Italia y todo lo que era la Germania, fue bajando por lo que ahora es Turquía y cogió toda la zona de Palestina hasta el norte del África, toda la zona de Egipto y Libia, toda esa zona fue dominada por el imperio romano. Cuando el imperio romano se apodera de esas tierras, al comienzo tuvieron cierto respeto por los judíos,
porque habían escuchado que era un pueblo que se defendía muy fuertemente en el tema de la fe y no querían tener problemas. Pero en un momento dado, cuando vieron la guerra civil interna que tenían entre los mismos macabeos por hacerse del poder, decidieron tomar la ciudad por la fuerza e imponer una autoridad romana. El general que hizo esta toma de la ciudad se llamaba Pompeyo, que luego va a ser emperador. En ese momento era el general de los ejércitos de Roma. Toman la ciudad e imponen una autoridad, y ahí se termina la pretensión de los macabeos de tener un gobierno interno autónomo. Esto no lo van a recuperar hasta cuando Herodes el Grande, con el permiso del emperador y con muchos límites, va a poder ser el rey de Israel. Esto pasó pues antes de que nazca Jesucristo, porque cuando los romanos toman toda esa zona, esto sucede más o menos entre el 40 y el 50 antes de Cristo. Eso quiere decir que Cristo ha nacido después de unos 50 años que los romanos ya habían tomado ese territorio. Esto determinó mucho la vida de Jesús, porque la sociedad que encontró Jesús es la sociedad que estaba formada por la política romana y por la influencia cultural griega que todavía se mantenía. Vamos a ver entonces cuál era el contexto político, social y religioso al momento del nacimiento de Jesús. Lo primero que hay que decir es que Judea, llamaban Judea a la zona por uno de las tribus más importantes, que era la de uno de los hijos de Jacob, y de ahí viene el nombre de judíos. Judea, que abarcaba toda esa región de Palestina, era una provincia del Imperio Romano. Esto es importante saberlo porque el Imperio Romano dividió su vasto territorio en provincias, y cada provincia con una autoridad que hacía las veces del emperador y mantenía informado al emperador de todo. Entonces Judea era una provincia del Imperio Romano, pero por una forma de pensar que tenía la administración romana, ellos respetaban las organizaciones internas civiles, religiosas, con los límites que ellos ponían, y permitían que los pueblos que eran parte de su imperio se organicen internamente como ellos crean, siempre y cuando observen unas ciertas normas comunes y generales para todos. Es por eso que en el tiempo de Jesús, Israel estaba organizada de la siguiente manera. Había un rey que en tiempos de Jesús era el rey Herodes el Grande, el papá, digamos así. El rey Herodes el Grande, que fue el que va a querer que maten a los niños en Belén. Acuérdense ustedes que un Herodes mandó matar a los niños cuando se enteró por los magos de Oriente, que había nacido un rey. Herodes dijo, pero si el rey soy yo, ¿quién es este rey que me va a quitar el puesto? Y mandó matar a los niños de Belén de 2 años para abajo. Este es Herodes el Grande. Herodes era rey de Israel con permiso del emperador romano, pero con ciertos límites. Es decir, habían cosas que podía hacer y habían decisiones que no podía tomar sin el permiso del emperador. Herodes el Grande, de quien se dicen cosas terribles en las crónicas de la época, porque esto no está tanto en la Biblia, una persona sanguinaria, prácticamente un loco sanguinario, que a donde veía una posible rebelión o alguien que le pueda hacer problemas, lo mandaba a matar. No importa si era su hijo, su sobrino, su esposa, cuando él sospechaba que estaban tramando algo contra él, los mandaba a matar, y eliminó a mucha gente, incluyendo a los principales miembros de su familia. Y como nadie en el pueblo lo quería, cuando él estaba para morir, cuentan las crónicas, repito, extrabíblicas, esto no está en la Biblia, pero es bueno saber para que vean que cuando manda matar a los niños en Belén, no sorprende esa decisión, porque él era así. Cuando él iba a morir, ya estaba muy enfermo, como sabía que nadie lo quería,
tomó una decisión terrible. Dijo: aquí quítenle de cada familia a la persona que más quieran, al anciano, al abuelo, al papá, al que más quiera cada familia, quítenlo y métanlo a la cárcel. Y el día que yo muera, los matan también a ellos. ¿Por qué? Porque quiero que ese día el pueblo llore, porque yo también he muerto. Porque no había otra forma de que el pueblo llorara el día que él murió. La única forma era que el mismo día maten a otras personas para que la gente, por lo menos así, llore. Imagínense la mente perversa, sanguinaria de este hombre. Pues este era el rey Herodes el Grande, que luego murió y le sucedió su hijo Herodes Antipas, del cual hablaremos en su momento. Había también una institución llamada el Sanedrín, que era como la asamblea, el congreso, el consejo de notables de la época. El Sanedrín era el lugar donde se juntaban los expertos, los sabios, que representaban las fuerzas políticas o religiosas de la época y se juntaban para debatir decisiones de gobierno para el pueblo de Israel. Las dos fuerzas político-religiosas, como decir los dos partidos, si se puede hablar así, que habían en la época que formaban el Sanedrín, eran los fariseos y los saduceos. Dos fuerzas político-religiosas que entre ellos estaban peleados, enfrentados, no se llevaban bien, había mucho celo también por el poder. Los fariseos es un grupo religioso que nace en la época de los macabeos, más o menos unos 300 años antes de Cristo, nacen los fariseos. Fariseo es una palabra hebrea que significa los separados. Los separados. ¿Por qué? O los segregados, literalmente hablando. ¿Por qué se llamaron así? Porque cuando los griegos, vamos a retroceder un poquito, cuando los griegos quisieron obligar a los judíos a adorar a Zeus y a mezclar las costumbres judías con las costumbres de ellos, hubo un grupo de judíos que dijo: nosotros nos vamos a separar de esos judíos que han aceptado mezclar las costumbres judías y vamos a vivir la ley de Moisés en su pureza original. Y este grupo que quería vivir la ley en su pureza original se llamó a sí mismo los fariseos. Ahí nace este grupo. De los fariseos, obviamente, también estaban los macabeos, porque la lucha de los macabeos era por mantener la pureza de la práctica religiosa. Y entonces cuando pasan los griegos, vienen los romanos y tal, seguía el grupo fariseo como muy fuerte. ¿Y cuál era su característica? La que he dicho. Ellos se jactaban de que eran los que vivían la ley, los mandamientos de Dios, de la manera más pura que todos. Y por esa razón, en tiempos de Jesús, se sentían los mejores que nadie, porque como vivían mejor la ley, y la ley es lo que agrada a Dios, ellos decían que ellos eran los que agradaban más a Dios. Pero como expliqué en algún momento, habían convertido la ley en una serie de cumplimientos exteriores vacíos de contenido. Y eso no es lo que Dios quería. Por eso cuando Cristo le habla a los fariseos en los evangelios, les dice cosas muy fuertes, como que son unos hipócritas, que por fuera cumplen con todo, pero por dentro, en su corazón, egoístas, malvados, rencorosos, envidiosos, pero por fuera perfectos. Eso se llama hipocresía, les decía Jesús. Y por eso los fariseos querían eliminar a Jesús del camino. De hecho, son los que traman la muerte de Jesús. Estos son los fariseos, que formaban parte del Sanedrín. Los saduceos, en cambio, son los descendientes de un sacerdote del templo en tiempos del rey Salomón. No se olviden que Salomón construyó el primer templo, que luego Herodes lo hizo más grande y más bonito. Y Salomón encargó a uno de la tribu de Leví, porque en la ley de Moisés decía que de los levitas debían salir los sacerdotes que administraban el templo, nombró a un sumo sacerdote, que se llamó Sadoc. Y la familia de Sadoc, por tradición, administraba el templo, en tanto se pudo. Obviamente, después de la invasión de Babilonia,
y todo lo que he contado sobre el exilio, no hubo templo de nada, pero luego se reconstruyó el templo. Y luego la familia de Sadoc, los saduceos, comenzaron a ejercer ese derecho de administrar el templo. Los saduceos se llevaban mal con los fariseos por muchas razones, pero había una sobre todo. Los fariseos eran radicales en el cumplimiento de la ley de Moisés. Los saduceos no tanto. Más bien se acomodaban un poco al gobernante de turno para caerle bien, para que no les quiten sus privilegios en el templo y para llevar la cosa en paz. Si hay que transigir en algo, transigimos. Si hay que aceptar, aceptamos. Si hay que quedarse callados, nos quedamos callados, pero que no nos toquen nuestros privilegios. Eso era muy mal visto por los fariseos y entre ellos habían unos pleitos tremendos. También en temas doctrinales, los fariseos sí creen en una vida eterna, los saduceos no creen en una vida después de esta vida. Los fariseos aceptan la existencia de los ángeles, los saduceos no, y así habían una serie de encuentros doctrinales y de conducta que hacían que no se lleven nada bien. Luego estaban los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Un grupo subversivo de la época. Un grupo subversivo de la época, descendiente de aquellos macabeos. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que los macabeos tenían como estrategia de lucha aparecer, golpear y desaparecer? Y que eso les trajo mucho éxito. Bueno, pues en tiempo de los romanos se organizó un grupo llamado los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Un grupo de personas que tú no sabías cómo distinguirlos porque se vestían igual que todos, no tenían un local, un lugar, no sabías de dónde podían aparecer, de pronto aparecían, mataban y desaparecían, pero no mataban en grupo, no eran batallas, eran como atentados terroristas, donde había un funcionario romano, por ejemplo, saliendo de alguna oficina en medio de un pueblo judío, porque este grupo lo que quería era la expulsión de los romanos, pero así por la fuerza. Y entonces, ¿cómo querían lograr esa expulsión? Matándolos hasta que se aburran, se asusten y se vayan. ¿Qué pasaba? Que salía un administrador romano, se generaba un tumulto previamente planeado, en la calle un tumulto así de bulla, de pronto por atrás venía uno de estos celotes, sacaba de la manga de su túnica un cuchillo, mataba al funcionario, se guardaba el cuchillo en su manga y seguían caminando y de pronto un romano muerto, nadie fue. Este método de ataque y desaparecer era el que seguían los celotes, un grupo terrible, que tenía un buen fin, que era la liberación de Israel, pero los medios eran malos, matar uno por uno hasta que se vayan. Y como sabemos que el fin no justifica los medios, pues los celotes tenían una mecánica equivocada de acción. Estos eran los celotes. Les digo esto porque entre los apóstoles, entre los 12 apóstoles, miren el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, había un celote, Simón, y lo dice, Simón el celote. De ese grupo Jesús llamó a uno para que sea apóstol. ¿Qué le habrá visto Jesús en el corazón a este hombre? Quizá era un hombre de grandes ideales, que quería lo bueno, pero estaba equivocado en el método. Era cuestión de hacerle ver que el método no era el correcto, pero que mantenga ese ideal, que no era malo, y redireccionar a un hombre que no era malo, pero que había estado equivocado solamente. Una gran lección también para nosotros. Dios escogió a un celote. ¿Qué más teníamos? El procurador. ¿Quién era el procurador? El procurador era el representante del emperador en la provincia. Habíamos dicho que el imperio estaba dividido en varias provincias. Judea era una provincia del imperio. Y este procurador era la autoridad máxima del imperio en esa provincia y rendía cuentas al emperador. ¿Quién era el procurador en tiempos de Jesús? Pilato, Poncio Pilato. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Este era el procurador que va a aparecer en un ratito más cuando explique el tema de la crucifixión de Cristo. ¿Qué más teníamos en la sociedad de Jesús? Los publicanos. Los publicanos eran
judíos que se habían plegado a la causa romana, se habían ofrecido a la causa romana, a la administración romana, para trabajar para ellos, cobrando impuestos a su misma gente. Porque eran ellos los que conocían a toda la familia, sabían dónde vivía cada uno, quién era cada cual, y eran los mejores para cobrar impuestos a ellos mismos. Y entonces el publicano era un judío, visto como un traidor por los demás judíos, que prestaba su tiempo y su trabajo a los romanos, cobrando impuestos a sus hermanos judíos. Esto implicaba, entre otras cosas, que si no tienes para pagar, te embargo tu cosecha, tu vaca, tus animales, o te meto preso hasta que pagues. Esto hacían los publicanos, que eran judíos, a sus hermanos judíos. Por eso un publicano era considerado maldito, traidor. Maldito porque Dios no podía bendecir a una persona así en la mentalidad judía. Estos eran los publicanos. Si ustedes vuelven al capítulo 10 del Evangelio de Mateo, se van a sorprender que entre los 12 apóstoles no solamente había un celote, Simón, sino que había un publicano. ¿Quién era el publicano? Mateo, a quien le debemos el primer evangelio que aparece en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo. En algunos libros lo llaman Leví, pero sabemos que es Leví Mateo, es el mismo personaje. Y miren, un publicano, Dios llama de aquellos a los que la gente considera despreciable, maldito, que Dios jamás se va a fijar en él. Dios se fijó en él y lo llamó para grandes cosas. Así que no hay que desanimarnos cuando uno a veces piensa que Dios va a llamar a lo mejorcito que hay para las grandes misiones. Nunca ha sido así. Siempre ha llamado a la gente frágil y débil para grandes cosas. Apunten este texto que lo van a revisar en casa. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y siguientes. ¿Qué aparece en este texto de Primera de Corintios 1, 26? ¿A quiénes llama Dios? ¿A quiénes elige para grandes cosas? Léanlo. Y reconozcámonos todos en esa lista que San Pablo va a decir, a quienes llama Dios, se van a sorprender. Llamó a un celote, llamó a un publicano, personas que en la sociedad estaban totalmente descalificados. Y finalmente tenemos a los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los que interpretaban y actualizaban la ley de Moisés a casos concretos. Porque la ley de Moisés, que regía la conducta de todos, estaba dada de manera general en algunos casos. Y tú no sabías si para tal caso particular aplicaba o no aplicaba. ¿Quién te decía ese aterrizaje, esa aplicación a ese caso práctico de la ley de Moisés? Los doctores de la ley. Su labor era decirte, en este caso concreto, ¿aplica o no aplica tal artículo, tal norma de la ley de Moisés? Un ejemplo. En la ley de Moisés, y lo aparece luego en el Evangelio un par de veces, la ley decía, si un judío se sentía desagradado de su esposa, podía invocar un derecho que se llamaba el acta de repudio, y decía públicamente, ya no quiero estar con mi esposa. Hacía un acta de repudio públicamente y la mujer tenía que salir de la casa. Esta era una ley que ya no está vigente, por si acaso, para los esposos que estén viendo esta charla, esa ley ya no está vigente. Pero en ese momento había esa norma que decía, si alguien dice, ya no estoy contento, que haga un acta de repudio y que saque a la mujer de la casa. Terrible e injusta la ley, repito, ya no está vigente. Pero ¿qué pasa? La ley no decía qué es aquello que hace que una persona, o qué es aquello que alcanza para que una persona diga, ya no estoy contento con mi esposa. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Y ahí entraban los doctores de la ley. Y se generaban las llamadas escuelas rabínicas. Los doctores de la ley tenían como escuelas, como líneas
de interpretación de la ley. Y habían escuelas mucho más estrictas y escuelas un poco más relajadas y más abiertas para interpretar la ley. Por ejemplo, había una escuela rabínica que decía: basta que la esposa cocine mal para que la saques de la casa. Imagínense. Otro decía: no, lo que tiene que hacer la esposa para descontentar al marido es ser infiel, ser muy no sé qué, tener cosas muy graves. Y así habían discusiones que no las vamos a discutir. No vamos a decir acá que esa ley era tal o cual. Lo que sí es verdad es que era una ley muy fuerte, quizá injusta. Hoy sería inaplicable según la cultura y la igualdad de dignidad del hombre y la mujer. Y desde Cristo, cuando Cristo dice cómo el esposo debe amar a la esposa y cómo la esposa debe amar al esposo en una igualdad de dignidad y de entrega, ya estas normas quedaron prescritas. Pero les digo todo esto y he usado este ejemplo en particular para que se entienda cuál era la misión de los doctores de la ley. ¿De acuerdo? Estos eran los famosos doctores de la ley. En cuanto al Sanedrín, hay que decir algo más. Si bien es cierto, el Sanedrín era como un poder judicial y resolvía casos cotidianos, problemas de herencias, problemas de tierras, cosas muy cotidianas, hay cosas que el Sanedrín no podía hacer, porque como les dije hace un momento, Roma les permitía cierta libertad de movimiento, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la vida de los súbditos del imperio únicamente le pertenece al emperador. Eso quiere decir que nadie puede decretar la pena de muerte a nadie, salvo el emperador, porque es el dueño de la vida de todos sus súbditos. Es el dueño, significa que el emperador podía decir en cualquier momento: a este que está aquí, mátenlo. No tenía que explicar por qué, porque él era el dueño. Obviamente, después de un proceso judicial y tal, también podía decir: mátenlo. Pero si el emperador pasaba por la calle y decía: a ese mátenlo, lo mataban, porque es el emperador, el dueño de la vida de todos sus súbditos. ¿Por qué les digo esto? Porque en tiempos de Jesús, cuando el Sanedrín planea y decide matar a Jesús, no pueden ejecutar esa orden. No tienen poder político para hacerlo. ¿Quién tiene que dar la orden de que maten a Jesús? El emperador, que es el dueño de la vida de los súbditos. El Sanedrín no podía. ¿Y quién hacía las veces de emperador en el sitio donde estaba Jesús? El procurador, Pilato. Pilato, en nombre del emperador, es el único que podía decretar la pena de muerte para Jesús. Por eso, y lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de la pasión, por eso cuando deciden matar a Jesús, toman la decisión, pero tienen que llevar la decisión a Pilato para que Pilato dé la orden de que lo maten. Y por eso lo llevan a Jesús ante Poncio Pilato y le dicen: este ha cometido un delito, tienes que ordenar que lo maten, porque él tiene que ordenar. Porque el Sanedrín, repito, no tenía poder político para decretar la pena de muerte. Habían casos que eran para pena de muerte, pero tenían que resolverlo y llevarlo para que lo refrende la autoridad romana, que en este caso era el procurador Poncio Pilato. Y en este caso la pena de muerte que querían ponerle a Jesús es la de la crucifixión, que no es una pena judía. En la legislación judía no existe la crucifixión como castigo. En la legislación romana sí. La crucifixión era una de las peores penas, una de las peores, no era la peor era otra. En la legislación romana, en el derecho penal romano, la crucifixión estaba entre la cuarta o quinta peor sanción de pena de muerte, porque implicaba crucificar vivo a alguien después de haberlo azotado 40 veces y dejar que muera ahí colgado en la cruz y con un cartel encima de su cabeza donde decía por qué está colgado ahí, para que todo el que vea y sepa por qué está colgado ahí, ni se le ocurra hacer eso, nunca más. Era una pena ejemplar.
el que veía por qué estaba crucificado y terriblemente destrozado por los azotes, golpeado y muriendo de esa manera, cuando veía lo que decía el cartelito, decía: nunca más hay que intentar hacer eso porque mira lo que te puede pasar. Por eso, ¿se acuerdan ustedes que a Jesús le ponen un cartelito aquí en la cabeza? Del cual también hablaremos la próxima semana cuando hablemos un poco de la pasión, pero esto viene por esta costumbre romana. La crucifixión es una pena romana. Repito, una pena ejemplar. No era la peor, era la tercera o cuarta peor. La peor se llamaba la desolatio en latín, o desolación. ¿Saben en qué consistía la desolación en el derecho penal romano? Consistía en que si alguien planeaba un atentado contra el emperador, si alguien quería matar al emperador y era descubierto o fallaba y lo atrapaban, a esa persona que había planeado matar al emperador lo mataban con las peores torturas que pueden haber, que incluían, por ejemplo, colgarlo y llenarle de vino la barriga, luego cortarle la barriga para que se derrame todo y luego cortarle un brazo, después una pierna. Lo mataban de la peor manera que se puedan imaginar, pero eso recién comienza. Luego atrapaban a toda su familia, sus hijos, su esposa, sus hermanos, sus primos, sus suegros, toda la familia, y le hacían pasar la misma muerte a toda la familia. Luego iban al pueblo donde era originario que había querido matar al emperador, y mataban a todo el pueblo. Luego derrumbaban las casas de ese pueblo y al terreno, que quedaba terreno nada más, le echaban sal y cal para que no crezcan plantas. Esa era la pena más fuerte en el derecho penal romano. La crucifixión no era la más fuerte, pero sí era muy sanguinaria. Y a Cristo le hacen pasar por esta prueba. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en la vida de Jesucristo. Para hablar de la vida de Jesús hay que acudir a los evangelios, evidentemente. Pero ahí tenemos una primera dificultad. ¿Se acuerdan que hace unas reuniones atrás yo les dije que los evangelios tenían un estilo literario propio? ¿Cuál es el estilo literario propio del evangelio? Ser un anuncio de una buena noticia, un anuncio. Eso significa la palabra evangelio, eso lo dijimos la vez pasada. Un anuncio de una buena noticia. Cristo ha resucitado. Esa es la buena noticia que yo te anuncio. Por lo tanto, los evangelios no tienen como estilo literario propio el pretender ser una biografía de Jesús, porque no es su estilo. No es su estilo, simplemente los escritores de los evangelios lo que han dejado por escrito es un anuncio, no una biografía. Esto plantea ciertos problemas biográficos, obviamente. Por ejemplo, la cronología de la vida de Jesucristo. Es difícil definir, por ejemplo, cuándo nació o a qué edad murió. Siempre se nos ha enseñado que nació el 25 de diciembre y celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Pero sépanlo, y no quiero desanimar a nadie, porque la Navidad está bien que sea el 25 de diciembre, pero sepan que en ninguna parte de los evangelios, en ninguna parte de toda la Biblia, dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Y siempre hemos pensado que Cristo murió a los 33 años. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de los evangelios, dice que Jesús murió a los 33 años. Y entonces, ¿de dónde vienen estos datos? ¿De dónde viene, por ejemplo, la fecha del nacimiento de Jesús? Si ustedes cogen los evangelios, van a decir ahí, capítulo 1 y 2 de San Mateo, por ejemplo, o capítulo 1 de Lucas, que son los dos evangelistas que abordan la infancia de Jesús, van a decir cómo el ángel se aparece a María,
cómo José lleva a María al censo que había decretado el emperador y cómo estando en Belén nace el niño en un establo, en un pesebre, y cómo los magos visitan al niño. Todo eso va a decir, pero no dice ni mes ni día, porque repito, no es una biografía. Si ustedes cogen una biografía, como tiene un estilo propio, tiene sus reglas gramaticales, literarias propias, hay que seguirlas. Una biografía es: fulano de tal nació el día tal, a horas tal, siendo sus papás don fulano y doña fulana de tal, a los 4 años ingresó a no sé dónde. Son reglas de redacción de una biografía. El Evangelio no es eso, es un anuncio, por eso es que esto no aparece. ¿Y cómo es entonces que se definió la fecha del 25 de diciembre? Porque había que otorgar una fecha de nacimiento a raíz de que en el mundo católico del año 300 después de Cristo, fíjense, durante 300 años no se celebró la Navidad. Lo que se celebraba era la resurrección, no la Navidad, porque el anuncio era la resurrección y todos celebrábamos que Cristo ha resucitado. Comenzó a ser necesaria la Navidad a raíz de que un hereje de esa época llamado Arrio empezó a enseñar que Jesús no nació siendo Dios, nació siendo hombre y Dios lo premió en la cruz y lo hizo Dios y ahora ya es Dios. Pero no nació siendo Dios, sino hombre, y por eso lo pudieron matar en la cruz. Esto que a la gente le empezó a parecer razonable, comenzó a extenderse y se hizo una herejía que había que combatir. ¿Cómo se combatían las herejías en esa época en la que no habían libros? No habían, los libros comienzan en el año 500 y pico de nuestra era. No había grandes teólogos, no habían Biblias escritas, poquísimas Biblias escritas a mano, que no las tenía toda la gente. ¿Cómo se enseñaba a la gente, cómo se catequizaba? A través de las fiestas populares. Por eso, en el mundo antiguo, las fiestas duraban varios días, porque ahí se recordaba verbalmente las enseñanzas, y ahí se te quedaba de generación en generación. Y por eso hubo necesidad de buscar una fiesta para definir el nacimiento del niño Dios, que como en la Biblia no dice cuándo, pero era importante enseñarle a la gente que Dios era Dios desde que nace, y se hizo necesario la fiesta del nacimiento del niño Dios. Fueron a buscar una fiesta popular que sirva para esto, y encontraron la fiesta de la victoria del sol invicto, que se celebra el 25 de diciembre, el día en que en esa parte del hemisferio el día es más largo de todo el año, el sol brilla como nunca. Los que han podido viajar a Europa se habrán dado cuenta que hay épocas del año en que son las 8 de la noche y uno sale y son como si fueran las 4 de la tarde, todo está de día. Y hay otras épocas del año en que a las 5 de la tarde está oscuro. Es que esto en tiempos antiguos se veía como una lucha, ahora entendemos perfectamente cómo es, pero en esa época era la lucha de la luz y las tinieblas, que una época va ganando otra época va ganando el otro, pero el día más largo y brillante del año, la victoria del sol sobre las tinieblas, es el 25 de diciembre. Y se fijó esta fecha porque simbolizaba la victoria también de Jesús, que es la luz del mundo, sobre la oscuridad del pecado. Cristo también, cuando murió en la cruz, parecía que perdía y que ganaba la oscuridad, pero luego resucita y le gana a la oscuridad. Era la fecha perfecta. 25 de diciembre, la fecha de una fiesta pagana romana, pero no romana, porque los romanos la tomaron incluso de los persas. Antiguamente se celebraba la victoria del sol sobre la oscuridad. A partir de ese momento, para nosotros, no es la victoria del sol sobre la oscuridad, sino el nacimiento de Cristo como luz del mundo que ha venido a iluminar las tinieblas del pecado que habitan dentro de cada uno de nosotros. Por si acaso, no es que celebramos una fiesta pagana, ya no es esa fiesta pagana. Ahora es la fiesta católica del nacimiento de Cristo, luz del mundo, que vence las tinieblas. Por eso se escogió 25 de diciembre. Y termino con
la edad que murió. Esta reunión la vamos a terminar aquí. La siguiente vez, para que se preparen, vamos a ver cómo era físicamente Jesús, que tampoco lo dice en los evangelios. Créanme que en ninguna parte de la Biblia hablan de la edad exacta de Jesús. El único pasaje que dice algo es el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, cuando Lucas comienza a hacer su genealogía en el capítulo 3, versículo 23, apúntenlo. Lucas 3:23 dice: tenía Jesús al comenzar su vida pública unos 30 años. Ya está, es todo lo que dice. Y luego el evangelista San Juan es el único de los 4 evangelistas que habla que Jesús fue a Jerusalén por la Pascua 3 veces. Y como la Pascua es una fiesta anual, tiene que haber durado por lo menos 3 años su vida pública. Y entonces juntas los 30 años de Lucas, las 3 Pascuas de Juan, y te sale 33, porque en la última vez que fue a la Pascua lo atraparon y ahí va a ser la pasión. Está bien, pero Lucas no dice 30, dice unos 30 años. Podría ser 29, 31, no interesa. Pero créanme que en toda la Biblia no van a encontrar más datos para establecer la edad de Cristo. Los alrededor de 30 años que dice Lucas 3:23 y las 3 Pascuas que menciona San Juan en su Evangelio. El único que habla de 3, porque Mateo, Marcos y Lucas hablan de una Pascua que es la definitiva. Pero Juan habla de 3 veces en que Jesús fue a Jerusalén. Entonces fueron 3 años. Esto es, pero, a ver, para la fe católica no importa ese dato. Por eso es que la Iglesia nunca se ha hecho problema. Si Cristo murió con 33 años o con 34, da igual. Lo importante es que ha muerto por nosotros. Vamos la próxima reunión a ver, para que se vayan preparando, cómo era físicamente Jesús, cómo sabemos que tenía barba, pelo largo, que era como era, y por qué los 4 evangelios no son iguales. ¿Por qué? Cuentan verdades diferentes. Todo eso lo vamos a ver, queridos hermanos, en la reunión del día de mañana, Dios mediante. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por su atención y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.